Bienvenidos de nuevo a la sección Parecidos Razonables. En esta ocasión realizaremos una comparativa entre las cabezas antropomorfas del reino de Ife de Nigeria y los pantocratos realizados en Europa durante la Alta Edad Media, todos ellos fechados alrededor del siglo XII. En esta ocasión será Elías Peña, voluntario de la Universidad Permanente Millán Santos, quien nos descubra todos los secretos. Ahora comenzamos el vídeo. Hoy os voy a presentar unas figuras muy singulares, que podemos decir tan singulares que son un poco diferentes de las del resto de esta sala y de las del resto del museo. Estas esculturas se llaman las esculturas de Ife. Ife estaba situado en el Golfo de Guinea y se realizan en el siglo... Ife surgió en el siglo XII y entonces voy a hacer una comparativa muy forzada con el románico europeo y en concreto yo tengo una figura del románico español. Es un poco forzada esa comparativa porque el siglo XII en Europa pues estaba acabando la Edad Media, la Baja Edad Media, comenzaba la Alta Edad Media. Al revés, comenzaba la Baja Edad Media y entonces la Baja Edad Media con sus nacimientos de los burgos alrededor de los castillos, las ciudades, la iniciación de la cultura europea que se introduce en España mediante el Camino de Santiago, y el reino de Ife era un centro también cultural, era un centro político y era una ciudad-estado, no era un gran imperio, era una ciudad-estado. Y en él los habitantes de aquella zona, que son los Yoruba, creían que era el centro del universo, allí donde se formó la leyenda de la creación del mundo. Estaban dirigidos por un rey y entonces todo va a circular, la escultura, la cultura va a circular en torno a este rey. La escultura pues va a estar financiada y va a estar dirigida por la corte real, porque había una gran organización social y entonces tiene pues una serie de virtudes. Primero, la exaltación de la nobleza, la exaltación del rey. En segundo lugar, como podía ser, pues la fijación de esta naturaleza, ¿verdad? Porque ellos que tenían que legitimar, ¿verdad?, su posición social, su reinado. Y la tercera, como podía ser, pues el recuerdo de los ancestros, porque pues allí se colocaban en estas esculturas, se solían colocar en altares. Como vemos, esa exaltación de la realeza, para que fuera perdurable, tenía que demostrar su longevidad en las esculturas también, y que significaran también pues el don de no envejecer, el don de eso de permanecer siempre así en el mismo estado, y por eso les vemos así, de esta forma, ¿verdad? Les vemos de esta forma. Luego, el estilo de estas, pues podemos decir que lo más singular que vemos es las estrías. Vemos las estrías, ¿verdad? Estas estrías que pueden ser unas escarificaciones que son unas incisiones que se hacen en la piel, y en las mujeres podía tener la significación de belleza, un atractivo de belleza. En el hombre, en cambio, podía ser la resistencia, la fuerza, la dureza. Y tenemos que también podían ser los vellos que se ponían en las celebraciones con esas perlas, ¿verdad? Pero como tenemos en el caso de los hombres y de las mujeres, yo creo que más serían escarificaciones. La armonía, la proporción, lo clásico es lo que predomina, y no es extraño que los arqueólogos del siglo XVIII dijeron: estas son griegas, parece que tienen influencia griega, ¿verdad?, por esa forma tan armoniosa que tiene. Y ahora sí que os voy a hacer una comparativa
Pues con la cultura que se da en Europa, y la cultura que se da en Europa en aquel tiempo, en el siglo XII, pues es el románico, y la pieza más significativa del románico es el Pantocrátor. El Pantocrátor, que lo veis aquí, pues suele darse pues en las iglesias, tanto en las portadas como en los ábsides. Este es un caso de portada, lo vemos un caso de portada. Y puede representar, está dentro de una mandorla, el Dios justiciero o el Dios misericordioso. En este caso prima más el Dios misericordioso, pero en otros sitios vemos el Dios justiciero con los próbos, los ímprobos en ambos lados, y aquí rodeado por los 4 narradores, los 4 evangelistas. Así, y estos 4 evangelistas representados por unas alegorías que pueden representar un poco el proceso de Cristo. Pues en una parte que tenemos el nacimiento, que está representado por el león, que según la leyenda o según los bestiarios, pues la leona paría los cachorros muertos y los enterraba, y entonces el león con un rugido, pues es el caso que les despertaba y podía representar la resurrección. El toro, que es típico del Mediterráneo, ¿verdad? La mitología mediterránea, y entonces representa el sacrificio, el autosacrificio. Tenemos al hombre, que es San Mateo, que destaca más la parte humana de Cristo, y entonces está representado por un ángel o por un hombre. Y en el caso de San Juan, que nosotros tenemos una águila de San Juan aquí en este mismo palacio, que forma parte del escudo, pues ese nos representa, es la única que se atreve a mirar al cielo, representa la ascensión. ¿Qué igualdades o qué comparanzas o qué comparaciones tenemos entre una escultura y la otra? Primeramente, que son frontales, tanto la una como la otra tienen una visión frontal. Les tenemos tanto en la parte de Cristo como en la parte de los apóstoles en la parte inferior, o aquí en las figuras de Infe. En segundo lugar, tenemos que esto era una propaganda tanto de la Iglesia como en este caso de Infe, que sería de la nobleza. También tenía un efecto educativo, como sería en el caso de Europa. Había pocos que sabían leer, y aquí pues prácticamente muy poquitos que sabían leer también, ¿no? Y luego tenía una estilización. Aquí vemos nosotros los apóstoles que se les diferencia solamente por la simbología. Yo cuando voy a una iglesia pues tengo que fijarme en la simbología para descubrir cuál es el apóstol. Y aquí es la estilización. Fijaros que los ojos, los labios, la nariz han llegado a la mínima expresión, ¿verdad? Tienen esa delicadeza tan armoniosa que no parece que no tienen caracteres negroides, ¿verdad? Se han estilizado pues al máximo. Y el tiempo que hemos dicho que se dan también en el siglo XII. Y podíamos hacer más comparaciones, pero bueno, con esta es suficiente. Gracias a todos.